Bien, buenas noches. ¿Cómo les va? Esta tercera clase es importante para el desarrollo y el estudio que vayan a hacer, tener la Constitución a la mano. El único instrumento, el único material de apoyo que van a manejar hoy o con esta clase es la Constitución. Deben tenerla, hojearla. Vamos a desarrollar la estructura material, vamos a desarrollar cómo está conformado el esqueleto de la Constitución, cuáles son sus brazos, cuáles son sus extremidades superiores, las inferiores, su tronco, su cabeza. Vamos a revisar y a escudriñar someramente, ¿ok? Quedará de ustedes ser más detallistas, quedará de ustedes ser más acuciosos. Yo les recomiendo que le den por lo menos mínimo, unas dos leídas a la Constitución. Pero ojo, no es materia de esta clase leerse toda la Constitución. Necesito que observemos, que entendemos la estructura de cómo está compuesta, cómo está conformada. Así tenemos que la Constitución, y lo venimos hablando desde las dos primeras clases, la Constitución es una ley más. Sí, es la ley de acuerdo a la pirámide de Kelsen, es la ley que está en la cúspide, es la ley fundamental, es el pacto social, es el acuerdo que asume una sociedad para que pueda organizarse, para que ciudadanos que habitan un territorio determinado y que son gobernados por elementos que ejercen el poder puedan convivir y puedan interrelacionarse, ¿de acuerdo? Entonces, como toda ley, todas las leyes por técnica legislativa tienen una estructura y tienen una forma. Normalmente se respeta esa forma, independientemente del tipo de gobierno, independientemente del tipo de constitución que tengamos enfrente. Hay una forma, hay una estructura material. ¿Qué hablo yo? ¿Qué quiero decir yo con estructura material? ¿Cómo está integrada la constitución? ¿Cuál es su contenido? Y en el caso de esta, que yo tengo aquí está su índice. El índice en este caso de la constitución nos va a servir, en este caso, no sé qué constitución manejarán ustedes, nos va a servir de referencia para ver su estructura. Eso no quiere decir que la clase el profesor quiere que ustedes se memoricen el índice ni la estructura, ¿de acuerdo? Otra cosa, eh, traten de utilizar constituciones con letras grandes. Yo sé que la constitución azul famosa, la chiquitica, es una nota, es muy bonita, es muy cuchi, todo lo que ustedes quieran, pero es poco práctica. ¿Por qué? Porque van a dejar los ojos ahí. ¿Sí? Yo tengo varias. Incluso hay más de una ley hecha en ese formato. Pero para efectos de la clase, muchachos, manejen uno de estos libritos. O, más grandes todavía, las gacetas o libros de la Constitución ya comentados. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, nuestra Constitución vigente, la Constitución aprobada en el año 99, enmendada en el año 2009, tiene tres partes fundamentales. Un preámbulo, una parte dogmática y una parte orgánica y una parte final. Esa cuarta parte, que es la parte final, normalmente no se considera como una parte de la estructura, pero está ahí. ¿Okay? Son 350 artículos aproximadamente distribuidos a lo largo del texto y tiene un preámbulo, ya vamos a ver qué es eso, la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, ¿de acuerdo? La parte dogmática, ¿a qué refiere? Yo siempre le pido a los alumnos que busquen el sentido de las palabras, le busquen una explicación a todo. ¿Qué es un dogma? Investiguen por propia cuenta qué es un dogma, qué es qué puede ser la parte dogmática. La raíz de esa palabra es dogma. ¿Qué es un dogma? Bueno, en líneas generales, la parte dogmática contiene los principios fundamentales del Estado. ¿Cómo se define el Estado? Recuérdense, Estado social de derecho y de justicia. Si buscan el artículo que se refiere
esa mención que ya venimos estudiando desde el día 1 de esta cátedra, se van a conseguir que está dentro de la parte dogmática, está dentro de los primeros artículos de la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, además de la configuración filosófica del Estado, de la concepción filosófica que tiene el Estado, la concepción política que tiene el Estado, que asume con esa nueva Constitución, vemos que contiene además los deberes, los derechos, los principios fundamentales, la organización del territorio, ciudadanía y más adelante vamos a ver el poder. Recuérdense esos tres elementos tienen que darle vuelta en la cabeza siempre, cada vez que refieran al Estado y por supuesto a su funcionamiento. Territorio, población, poder, territorio, población, poder. Bueno, esa organización, ese pacto de convivencia entre ciudadanos que habitan un territorio, que van a ser gobernados por un poder, esa parte se encuentra en la parte dogmática o dentro de la estructura material de la Constitución, la vamos a conseguir desarrollar en la parte orgánica. Perdón, en la parte dogmática. La parte orgánica es la que orgánica, órgano, búsquenle sentido a las palabras, muchachos. Orgánica, órgano, organismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la parte orgánica? Es la que regula, la que configura, la que establece el funcionamiento de los organismos que, que ejercen el poder. Vuelvo otra vez con el tema hasta el cansancio, territorio, población y poder. Entonces, en la parte dogmática dejamos atrás el territorio y los ciudadanos o la población, ¿de acuerdo?, que habitan el territorio. En la parte orgánica vamos a ver cómo funciona el aparato del Estado, cómo funciona su parte orgánica, sus organismos, su estructura. Y esos organismos, esa estructura, ese aparato estatal es el que representa el poder, el elemento poder. Ciudadanos, población, perdón, territorio, poder, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son las jerarquías de esos organismos? Lo vamos a ver en la parte orgánica. Básicamente, y más adelante, lo van a ver en derecho administrativo, pero deben ir metiéndose esto en la cabeza y les debo, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos las láminas correspondientes a la estructura del Estado, vamos a ver cómo está conformado ese Estado. Tiene tres niveles: nacional, estatal, municipal, jerárquicamente de arriba hacia abajo. Y horizontalmente, eh, el poder en Venezuela se divide en 5 ramas. Antes eran 3. Normalmente el poder se divide en 3 ramas: ejecutivo, legislativo, judicial. La Constitución del 99 le toma la palabra al libertador Simón Bolívar y a Simón Rodríguez, que eran bajo la inspiración de Simón Rodríguez. Bolívar estableció que en la Constitución además debe crearse un poder moral, ¿ok?, y eh, el poder electoral, ¿de acuerdo? Eso se hizo en el año 99 bajo una filosofía que eh, forma parte de la bandera de la filosofía política bolivariana del libertador, ¿de acuerdo? Ya en los años de la independencia, el libertador Simón Bolívar hablaba de un poder moral. Simón Rodríguez, su maestro, también hablaba de un poder moral. Y el poder electoral, ¿de acuerdo? En otros tiempos, eso lo veremos más adelante, esos elementos siempre existieron, pero no tenían rango de poder. Entonces, el elemento poder del Estado, en el caso de la Constitución, está desarrollado con pelos y señales. ¿Quiénes lo conforman? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son los límites de sus atribuciones? Eh, ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se eligen las personas, los mismos ciudadanos que ejercen el poder? ¿Cómo integran esos poderes? Eso lo vamos a ver desarrollado en la parte orgánica. De aquí en adelante la clase depende más de ustedes que de mí. ¿Por qué? Porque van a ver las láminas con la conformación, el esqueleto, les repito, de cómo está integrada la Constitución, cómo está redactada el libro que contiene nuestra Constitución.
¿Qué me falta por comentarle más al detalle? El preámbulo. Mucho se habla en derecho constitucional cuando empezamos a hurgar en la Constitución. A los alumnos se les estrella mucho en la cara esto. El preámbulo de la Constitución. Y fíjense que está prácticamente en la primera parte. En la versión original de la Constitución van a conseguir antes del preámbulo la exposición de motivos. ¿Y qué es la exposición de motivos en una ley? Recuerden que la Constitución es una ley. ¿Qué es la exposición de motivos? Es el por qué existe esta ley y qué es lo que contiene esa ley. Entonces, los legisladores, ¿quiénes son los legisladores? Los que preparan leyes, ley, legisladores, hacedores de leyes. ¿Okay? Le van a conseguir más sentido a las cosas ahorita que escuchen noticias, ahorita que escuchen a personajes del gobierno o del otro lado hablando con términos que de repente antes no le conseguían sentido. Legisladores, hacedores de ley, ¿de acuerdo? Entonces el legislador, en toda ley debe contener un capítulo, eso lo vamos a ver en uno de los últimos temas, es el proceso de formación de leyes, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en ese tema. Pero en todo caso, me corresponde advertirles que en estas versiones comerciales de la Constitución, la exposición de motivos no la van a conseguir, muy difícilmente la consiguen. Eso lo van a conseguir en la Gaceta y en algunos textos que consigan en internet donde se desarrolle el contenido de la Constitución. Entonces, ¿qué es esa exposición de motivos? Es una explicación detallada, puntual, de por qué existe cada uno de los artículos que contiene esta Constitución. ¿Para qué sirve? Para tratar de interpretar lo que está aquí, ¿de acuerdo? La exposición de motivos prácticamente es la razón de ser, es la explicación. Entonces, cuando nosotros vamos a leer el contenido de los artículos de la Constitución, nos pueden surgir dudas. Y mire que nos surgen dudas. Eso lo van a ver en Introducción al Derecho, las famosas lagunas de la ley. ¿Y cómo se subsanan esas lagunas de la ley? Una de las tantas herramientas que tenemos para subsanar las lagunas de la ley es hurgar, indagar, investigar, interpretar la intención que tuvo el legislador para presentar esa ley, para aprobar esa ley, para redactar esa ley. Esa intención normalmente está perfectamente detallada en la exposición de motivos. Luego viene el preámbulo. ¿Y qué es el preámbulo? Vuelvo con este tema. Es la carta de presentación. ¿Okay? Este párrafo, que está por aquí. El preámbulo es la carta de presentación del Estado. Es un resumen romántico, filosófico, de qué es Venezuela en este caso. Vamos a hablar del caso venezolano. Cómo se presenta Venezuela ante el mundo y cómo se presenta la República ante sus propios ciudadanos y ante los que quieren ser sus ciudadanos, porque vamos a ver más adelante también el tema de la nacionalidad y vamos a ver que no siempre hay maneras de adquirir la nacionalidad venezolana y una de ellas es por nacimiento y hay otras vías también. Entonces, el preámbulo de la Constitución es una carta de presentación, es una tarjeta de presentación como se usaba antes, ahorita no se usan tanto. Es un pequeño extracto filosófico de lo que es este país y de lo que se quiere con este país. ¿Cuáles son sus ideales? ¿De dónde surge la filosofía de Estado que tenemos hoy en día? Eso lo vamos a conseguir en el preámbulo. Léanselo. Es un párrafo bastante grueso. Váyanse acostumbrando a leer, se los vengo diciendo el primer día. Entonces, como les decía antes, muchachos, lo que queda en adelante es revisar el esqueleto, revisar el contenido estructural de la Constitución y les pido por favor, no hay más nada que leer en este tema, no hay más nada que investigar en este tema, no hay nada más allá que por favor léanse esto. Ustedes van a decir, cónchale, pero este hombre se volvió loco, ¿cómo no vamos a leer 350 artículos? ¿Vale? Si nosotros somos, bueno, se lo tienen que leer porque tienen que empezar a conocer esto, tienen que empezar a entenderse con esto y con una cantidad de libritos que poco a poco van a ir coleccionando a lo largo de la carrera. ¿Qué son estos libritos de colores de este tamaño que normalmente se consiguen en las librerías especializadas o en los kioscos que están cerca de los tribunales? Entonces, por favor, este tema es este libro. Este tema se trata de revisar e irnos familiarizando con la estructura de este libro. ¿Okay? Del resto, las láminas están a su orden. La evaluación sobre este tema
recuérdense, va enfocada sobre todo en el contenido de estas láminas y por supuesto de la lectura de la Constitución, de la lectura y el entendimiento de su estructura. ¿Ok? Gracias.